¿Cuáles son esos efectos secundarios de estas sustancias? Bueno, esto puede producir incluso encogimiento de los testículos, se achican porque no están trabajando, no están funcionando. Hay un gran riesgo de ACV, de arritmia y de problemas cardíacos. Y eso conlleva, por supuesto, a una hipertensión arterial. A nivel del sistema nervioso también algunos estudios reportan que hay irritabilidad, violencia en ciertos casos, ansiedad. Voy a hablar específicamente de los esteroides anabólicos y qué le hacen al cuerpo. Claro, siempre desde un contexto del laboratorio clínico, que es lo que me apasiona. Y es que yo, particularmente desde muy pequeño, quizás a los 15, 16 años, fue la primera vez que toqué un gimnasio. No soy un deportista nato, debo ser sincero con ustedes y decirles que nunca he sido constante. Siempre he estado periodos de 2, 3, 4 meses, me retiro, me mudo del lugar, duro un tiempo inactivo y luego vuelvo. Y me parecía curioso y siempre me llamó la atención esos atletas que se veían descomunales a nivel de músculos, lo veías muy desarrollado, que tú decías, oye, ¿cómo lo haces? Obviamente después comencé la universidad, fui estudiando, fui aprendiendo un poco este tema de los esteroides anabólicos y no con un fin de juzgar, no, ni mucho menos, tampoco de alentarlo. Obviamente somos adultos y cada persona sabe y hace lo que desee. En este video vamos a hablarte varios puntos de los esteroides, específicamente qué son, cuándo se originaron, cómo se originaron, para qué se usaban, principalmente cuáles son las bondades que brindan estos esteroides, cuáles son, digamos, esos efectos secundarios que generan, temas de dosis, de tiempos, de qué efectos colaterales pueden relacionarse con la dosis y con el tiempo específicamente, y por supuesto, los exámenes de laboratorio, por qué serían tan importantes en estas personas y qué parámetros se alterarían y por qué. Todo esto te lo vamos a responder a continuación. Primero que nada, si no me conoces, mi nombre es José Gregorio Hernández, soy bioanalista y en este canal hablamos distintos temas de salud de una forma sumamente fácil, sencilla, sin tanto tecnicismo. Así que por favor, si no te has suscrito, es un buen momento para que lo hagas. Bien, hablemos un poco del origen, del nacimiento de estos esteroides. Fue en la década de los 30, específicamente en 1935. Un alemán y un suizo, tengo entendido, que ganaron el premio, de hecho, Nobel en química en su época. Lograron determinar y sintetizar la testosterona específicamente. Y se usaba a nivel médico para tratar distintos temas como la anemia. Se dieron cuenta que las personas que recibían tratamientos con esteroides, su hemoglobina y su hematocrito aumentaba. Entonces un tema para temas nutricionales y temas de anemia eran tratados con esteroides en esa época. Se dieron cuenta también de que las personas que eran tratadas con la testosterona mejoraban considerablemente su musculatura y facciones varoniles, lo que llamamos androgénico. De allí surge la palabra esteroides anabólicos, androgénicos. Anabólicos porque crean, aumenta de anabolismo, específicamente en las fibras musculares se construyen y se recuperan y se crea más músculo, por así decirlo. Y androgénico porque está relacionado con la palabra andro, que quiere decir hombre, o sea, virilización, todas esas características masculinas, el vello facial, el engrosamiento de la voz, son características androgénicas. Entonces estos esteroides eran anabólicos porque construían más músculo, hacían desarrollo muscular, y androgénicos porque daban las características masculinas o virilización. Bien, entre las bondades o los beneficios de este tipo de sustancias es que había un crecimiento desmesurado a nivel muscular, sobre todo a nivel de los hombros y de los trapecios. Esta parte de estos músculos tienen muchos receptores androgénicos y obviamente los esteroides se acumulaban en esta zona y personas que ni siquiera iban al gimnasio desarrollaban muchísimo estos músculos. Hay fórmulas que pueden conseguir en internet incluso de cómo saber si una persona consume esteroides o no. Bueno, más allá de eso, del peso y de la cantidad de grasa corporal, yo aquí quiero hablarles, por supuesto, del laboratorio, de los exámenes de laboratorios clínicos
que revelan el uso de esta sustancia y la importancia, porque muchas de estas personas, incluso en el mundo del fisicoculturismo, desconocen un poco el tema del laboratorio clínico y trabajan casi siempre porque mi coach me dijo que esta dosis es lo efectivo, o esto va a ser lo otro, o simplemente por recomendación y no por una base científica. Ojo, hay muchísimos tipos de esteroides anabólicos. El principal o el original fue la testosterona. A su vez, la testosterona es dividida en diferentes ésteres, o sea, en diferentes. Está el cipionato, el propionato, el enantato, el undecanoato. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Bueno, hace que la vida media de la testosterona en la sangre sea distinta. Por lo menos no es lo mismo un propionato, que se va en cuestiones de un día, a un enantato que puede durar fácilmente 5, 6, 7 días en promedio. Entonces, claro, la testosterona, aprovecho de comentar que hoy en día es utilizado para tratar el tema de hipogonadismo, que es que puede ser, ojo, primario o secundario. Primario si a nivel de los testículos no se produce en el hombre, y por supuesto esto tiene una cantidad de consecuencias, de debilidad, cansancio, decaimiento, problemas de disfunción eréctil, problemas con la libido. Entonces, eso normalmente los urólogos lo tratan específicamente con terapia de reemplazo de testosterona, una TRT. Estoy seguro que la has escuchado hablar por otro lado. Y el hipogonadismo secundario, que ya es un problema de la GnRH y de la FSH-LH, que son hormonas del eje. Ya vas a entender qué es esto del eje más adelante. Hay muchos tipos de esteroides que fueron posteriormente derivados de esa testosterona, como el estanozolol, el wistrol, el decadurabolin, la boldenona, que es usado en temas veterinarios, el masterón, la trembolona. Hay muchísimo. Ese es un mundo que bueno, cada cierto tiempo incluso sacan un nuevo esteroide a nivel sintético, creado por el hombre, para maximizar los beneficios y tratar de contrarrestar los efectos secundarios. Y eso es un punto súper importante que quiero comentarte acá. Entre los efectos secundarios, vamos a empezar con el tema cardiovascular. Y es que tu corazón es un músculo, el miocardio es un músculo. Y al tener una sustancia que fortalece los músculos, obviamente las paredes del corazón se van a engrosar. Y obviamente el movimiento que hace el corazón lo podría hacer más torpe y por consiguiente bombear menos sangre. A nivel cardiovascular también se relaciona el tema de los lípidos, de las grasas, ya que estas sustancias aumentan el colesterol malo, disminuyen el colesterol bueno y producen en tus paredes de las arterias, producen lo que llaman aterosclerosis. Por eso estas personas, cuando están en su fase o en sus ciclos, pueden llegar a desarrollar hipertensión arterial por el tema de estos lípidos, de estas grasas. Aunado a eso, ¿recuerdas que te comenté que se usaban principalmente para aumentar el hematocrito o tratar la anemia? Pues sí, el hematocrito aumenta la hemoglobina, aumenta la producción de glóbulos rojos y por consiguiente la sangre es más espesa. Y si la sangre es más espesa, el colesterol bueno disminuye, el colesterol malo aumenta la presión arterial. Aparte del tema cardiovascular, vamos a hablarte ahora del tema hormonal o del eje hormonal. Y es que hay un eje que llamamos hipotálamo, hipófisis, gónadas. Hipotálamo, hipófisis o glándula pituitaria también, gónadas. ¿Por qué? Porque nuestro organismo produce obviamente hormonas, produce la testosterona. ¿Cómo se produce la testosterona? Bueno, específicamente el hipotálamo manda una señal a la pituitaria o a la hipófisis, que es la GnRH. Son hormonas que se encargan de la estimulación de gonadotropina. La glándula pituitaria o la hipófisis produce FSH y LH, que viajan hasta los testículos en el hombre, los ovarios en la mujer, para producir testosterona. La LH, justamente relacionada con la producción de testosterona en las células de Leydig dentro del testículo, y la FSH en las células de Sertoli en los testículos que producen los espermatozoides. Cuando el organismo recibe testosterona de afuera por una inyección o por una pastilla, este eje se ve afectado. Entonces, obviamente la hipófisis dice, oye, ya tengo suficiente testosterona, no voy a estimular la GnRH para no producir ni FSH ni LH por parte de la pituitaria y por consiguiente se para la producción. Al no haber FSH tampoco se va a producir
espermatozoides, por eso hablan de uno de los efectos secundarios también, que es la infertilidad, pero esto es reversible. Obviamente cuando esto se regularice, se vuelven a producir los espermatozoides. Ese eje hormonal se ve muy afectado y es importante medirlo. Una persona, antes de entrar a un ciclo de esteroides, necesita medir ciertas hormonas, ciertos niveles, pero eso te lo voy a dejar de último. Así que si te interesa este tema, o si eres un atleta competitivo, al final te voy a decir cuáles son los exámenes de laboratorio que debes medir, por qué debes medirlo y en qué momento exactamente hacerlo. ¿Por qué? Porque la idea es justamente que sepas hasta qué punto puedes llegar, porque ojo, y no es por juzgar ni mucho menos. Particularmente yo me siento fascinado a nivel científico de cómo actúan estas sustancias y cómo hay un incremento de fuerza, de resistencia en estas personas. He visto personas de 50 kilos que se ven sumamente flacos y al cabo de 2 meses ya llegar a 80 kilos y verse increíble, que tú dices, wow, ¿cómo lo hizo? Vamos a continuar con más de los efectos secundarios. El efecto androgénico. En el caso de las mujeres puede aparecer vello facial, vello corporal, engrosamiento de la voz, caída del cabello también. En el caso de los hombres, unas entradas. A nivel de estrógenos, la testosterona puede, digamos, aromatizar, convertirse a estradiol por medio de una enzima que se llama aromatasa. Y esta enzima, produciendo el estradiol, hay afinidad en los hombres a que produzcan ginecomastia, que es prácticamente agrandamiento de las mamas. Y en un hombre eso, digamos que es un efecto que no se desearía ver. Y sobre todo cuando terminan un ciclo, una fase depresiva, entran en depresión. Entonces es importante siempre también considerar que la salud no es solamente verte bien, sino sentirte bien. Y si una persona está deprimida, por supuesto, necesita tratamiento. Hay también alteraciones a nivel del hígado. El hígado es un órgano que está desintoxicando nuestro cuerpo constantemente, entre muchas otras funciones. Si no sabes las funciones del hígado, hice un video muy reciente que te voy a dejar el enlace por acá para que veas qué es lo que hace este órgano súper noble. Y has escuchado hablar de personas que toman esteroides en pastilla y otras que se inyectan esteroides. Bueno, efectivamente hay esteroides que son tomadas, son orales, lo que llamamos esteroides orales, pero eso lleva una fase de la metabolización de ese oral, es en el hígado, y estresa mucho más el hígado, específicamente por un grupo metilo que se llama 17-alfa-alquilado. Simplemente comentarte que efectivamente estos procesos estresan el hígado y se ve un aumento de las transaminasas en el laboratorio, específicamente la TGP. ¿Qué más se ve alterado? Bueno, obviamente la sangre, tu nivel de hemograma completo, tu hematocrito y tu hemoglobina va a salir aumentado, va a salir alterado. El tema de la fertilidad, obviamente, si estás consumiendo, o mejor dicho, te estás inyectando testosterona o algún derivado de testosterona, porque estos otros esteroides son derivados de la testosterona, como la nandrolona, la trembolona, el masterol, el estanosolol, el primobolan, bueno, hay muchísimos. Y esos derivados de testosterona igual suprimen el eje. O sea, si bien no es cierto que sea testosterona, al colocar otro suplemento o otro esteroide, el organismo la siente como si fuera testosterona, igualmente puede suprimir el eje. Entonces, ¿qué pasa? Vas a tener problemas de disfunción eréctil, posiblemente si no es testosterona. Vas a tener problemas renales también, porque los riñones filtran la sangre y, bueno, como te comenté, es un efecto posiblemente secundario, por lo que se considera importante medir niveles de urea, de creatinina y exámenes de orina para ver que tus riñones también estén funcionando bien. Todos estos efectos secundarios están relacionados sobre todo con la dosis de estos esteroides y con el tiempo, la prolongación que se usa. Normalmente lo usan en ciclos de 8 semanas a 12 semanas o a 14, dependiendo del tiempo, qué tanto tiempo lo usan y en qué megadosis lo usan, se van a ver o no estos efectos secundarios. La testosterona, a grosso modo, una persona normal, un adulto, un hombre, va de 300 a 900 o a 800 nanogramos decilitros. Nosotros acá en Diacte la medimos en nanogramos mililitros, o sea, iría de 3 a 9 o de 3 a 10, dependiendo. Y en el caso de mujeres es mucho más bajo. Sería de 15 a 70 nanogramos decilitros o de 0.7 a 0.15 a 0.7 nanogramos sobre mililitros. En el caso de la testosterona libre también varía, lo medimos en picogramos. Entonces, específicamente, ¿qué exámenes de laboratorio tendrías que hacerte? ¿Y en qué momento hacerlos? Bueno, tenemos el examen del hemograma completo, porque es importante, porque nos permite determinar
la hemoglobina, el hematocrito, ver qué tan denso está tu sangre y por supuesto descartar alguna infección, tus glóbulos blancos. Vemos el perfil lipídico. ¿Te acuerdas que te hablé del colesterol bueno, colesterol malo? Tienes que saber tus valores. Cómo está tu colesterol bueno, cómo está tu colesterol malo y cómo se cambia. El perfil hepático, las transaminasas, la bilirrubina, ver cómo se altera. Los electrolitos, específicamente, ¿por qué? Porque los electrolitos están muy relacionados con el tema renal. Y un complemento o un compuesto que se usa mucho con los ciclos, que no es un esteroide, pero que sí es un compuesto que usa mucho, es el clenbuterol, en una fase de postciclo. Te hablo de postciclo porque estas personas luego que terminan de utilizar un ciclo de esteroides necesitan otros medicamentos para regular su sistema, regular su eje, producir testosterona naturalmente. Y el clenbuterol en algunos casos lo usan para como quemador de grasa. Y el clenbuterol altera mucho el tema del potasio, baja lo que es hipocalemia y también da alteraciones por ahí de arritmias, de temas cardiovasculares. Pero es importante medir, por supuesto, tus electrolitos, tu nivel de potasio. La urea, creatinina y orina, para saber justamente el tema renal. Vemos también la testosterona total y testosterona libre. Justamente es importante medirla. El estradiol, para ver el tema de la ginecomastia. La FSH y la LH, para ver justamente si tu glándula pituitaria está produciendo el estímulo necesario para activar los testículos o los ovarios y producir la testosterona. El tema de la presión arterial, por supuesto, siempre es bueno medirla. Es posible que aumente, pero saber hasta qué punto. Un EKG, un electrocardiograma, sería un plus que nosotros en día te podríamos brindar para ver justamente cómo está tu corazón trabajando. Y por supuesto, tu consulta médica, fuera ideal que te diera un médico. Ahora, ya que sabemos todo esto, ¿en qué momento hacerlo? Siempre sería bueno, lo recomendable, sí o sí, mucho antes de empezar un ciclo, para saber cómo están tus valores normalmente. Aconsejable a mitad de ciclo para saber qué tanto se ha alterado, qué tanto han alterado esos valores, y por supuesto de 4 a 5 semanas después de terminar, incluso posterior al postciclo, para saber si ya tus valores volvieron a la normalidad. Por eso siempre es importante medir antes y medir después, para saber hasta qué punto puedes llegar y si ya te recuperaste completamente. Así que sin más, no quiero hacer tan largo este video. Si te gustó, por favor suscríbete. Si quieres que hable sobre algún tipo de esteroide específico, por favor déjalo en tus comentarios. O si tienes algún tipo de duda, por favor no dudes en contactarnos. Te dejaré incluso los números de DIAC del laboratorio clínico acá, porque si estás en Lima y deseas medir estos valores, estos parámetros, estamos a disposición. Así que sin más, por favor suscríbete y comparte este video con ese fisicoculturista que sabes que está súper mamadísimo. Gracias.